organizando este datatón. Esta sesión va a quedar grabada, por cierto. De hecho, me parece que les debió quedar o aparecer una notificación por allí, así que no se preocupen, la vamos a subir a algún lado y se las vamos a compartir para que puedan consultarla nuevamente sin problema. Entonces, esta sesión cubre el segundo sprint, que se va a encargar un poco de explorar y analizar datos a partir de alguna base de datos. Entonces, pues al final, lo único que les quiero compartir de esta sesión, lo relevante es que esta sesión estaba un poco enfocada para personas que tal vez no han tenido como un contacto súper técnico en cuestión de trabajar con bases de datos abiertas. Así que para ello nos acompaña un invitado especial que ahorita les voy a presentar. Al final de la sesión se va a presentar un poco sobre los detalles del entregable. Para esto se nos va a unir nuestro compañero Ricardo Mirón, que también ya habrán visto que está allí súper activo en el Discord. Y pues nos va a platicar un poquito cómo van a estar los entregables ya una vez que haya concluido la sesión. De todos modos, estos detalles se los vamos a compartir en el Discord para que pues no haya problema y nadie se pierda en ningún momento. Y pues sin más, ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado. Pues les quiero presentar al joven Francisco Pedrosa, Paco Pedrosa para los compadres. Pues Paco estudió la licenciatura en Economía Industrial en la Universidad Autónoma de México, en la ENES, que está en León, Guanajuato, orgullosamente guanajuatense, y ahorita se encuentra estudiando un posgrado en el Instituto Tecnológico de León relacionado a temas de cómputo. Entonces, sobre Paco, Paco es una persona muy muy apasionada por trabajar temas de datos en general. Le gusta mucho la parte de economía, datos financieros y cómo es que puede utilizar temas de inteligencia artificial, en particular redes neuronales. Le encantan las redes neuronales. Cómo es que puede utilizar redes neuronales en todos estos temas. Entonces es una persona súper capaz que ya tiene experiencia trabajando y desarrollando diferentes proyectos basados en datos. Entonces, pues es la persona que nos va a estar acompañando y compartiendo este breve taller. Así que en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, siéntanse en confianza de ya sea escribirla aquí en el chat o activar su micrófono para externar cualquier pregunta que tengan. Si la escriben, no hay problema. Ricardo, que está por allí en la llamada, nos va a estar apoyando justamente para compartirle estas preguntas a Paco. Y sin más, pues Paco, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paco? ¿Nos Gracias, escuchas? Robert. Sí. Muchas gracias, Robert. Y bueno, pues ya me presentaste. Igual, pues me pueden decir Paco. Y bueno, ahorita les voy a compartir unas diapositivas. Permítanme un poquito. Ok, bueno, aquí ya tienen la... ¿Si alcanzan a ver la presentación? Igual... Sí, Paco, ya cargó. Muchas gracias. Sí, sí, se ve. Ok, bueno, entonces... presentar. Ok, bueno, ahorita vamos a hacer una breve introducción a lo que es el análisis de datos. Como ya me presentaron, soy licenciado Pedrosa Castro Francisco Javier y bueno, me pueden decir Paco. Ok, el objetivo de la presentación es mostrar el uso de algunos estadísticos básicos, como lo que es la media, mediana, moda, el utilizar la tabla de frecuencias y un histograma. Los datos en crudo, bueno, como antecedente en las estadísticas, en general, ¿cómo podría decirlo? Bueno, las personas, por ejemplo, los científicos o alguna persona que haga estudios de mercado o los que hacen inteligencia artificial, entre otros, generalmente se encuentran con lo que son los datos, pero muchas veces estos se encuentran de manera cruda. Cruda quiere decir que pues, no están tratados, no tienen alguna forma, por decirlo, no tienen algún orden, entre otras características. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo poder agrupar los datos de manera muy sencilla, haciendo con una tabla de distribución de frecuencia. Esta es muy importante porque, por ejemplo, puedes tener no sé, la altura de
de ciertas personas y tú quieres agruparlas de que midan, no sé, de un cierto rango de 1.2 metros hasta 1.5 metros, o de 1.5 metros a 1.8 metros, que sería más fácil agruparlos de esta manera, porque, o sea, tener datos de una persona que mida 0.8, 1.1, 1.2, etcétera, serían demasiados datos en una sola tabla y de verdad sería muy complicado poderlos analizar. Entonces es más sencillo agruparlos en clases, en rangos de cierta estatura hasta otra estatura. Ok, y ahorita vamos a pasar a una hoja de Excel. Bueno, aquí sería una hoja de cálculo de Google. En este ejemplo tengo unos datos en bruto. Estos datos son una muestra de balines. Aquí, bueno, ya los había puesto yo en orden, pero ahorita lo que vamos a hacer es copiarlos. Vamos a poner otra. Okay, aquí vamos a ponerle datos tratados. Oye, Paco, una petición. ¿Crees que podrías darle control más? Bueno, aumentarle un poquito el zoom a tu pantalla, nada más para que se Ok. alcance a ver mejor. Claro. Gracias. Ahí está, yo creo que con eso está suficiente. ¿Con eso está suficiente? Ok, bueno, igual regreso. Aquí tengo una serie de datos que están en crudo. Y bueno, vamos a hacer un poco de tratamiento de los datos. Y bueno, los copio. Y aquí lo que voy a hacer es agregar un filtro. Ok, de esta manera yo puedo pues, ponerlos en orden. Un poquito. Vamos a poner también unos colores para hacerlo un poco visualmente más agradable. También eso nos ayuda a identificar con mayor facilidad los datos. Es algo muy sencillo, pero es importante. Sí. Sí. Y bueno, ya que los teníamos ordenados de menor a mayor, vamos a crear lo que se llaman las clases. Las clases se crean, pues uno puede elegir el número de clases al azar. Bueno, no tanto al azar, sino de una manera, ¿cómo decirlo?, intuitiva, pero también existen otras maneras de crear el número de clases, que sería utilizando la regla de Sturgel. Sturges. Y esta regla lo que nos dice es cuántas clases vamos a crear a partir de una base de datos. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener el valor máximo primero y el valor mínimo. Entonces, aquí tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Okay. Perdón. El valor máximo.
algo muy, muy sencillo. Y después tenemos que tener el rango. Y el rango se saca con el valor máximo y el valor mínimo, la diferencia de estos. Y aquí sería 0.022. Posteriormente de eso nosotros tenemos que sacar lo que es el número de clases. El número de clases va a ser igual a 1. Oye, Paco, una pregunta. Me Dime. escribieron, me escribieron un mensaje directo por el Discord para Sí. hacerme una pregunta de, no se animaron a hacerla acá en el chat. Ok. Justo me preguntan, una vez que ordenas, digo, puedes tener como una base de datos con muchos valores y Ujú. y puede ser que de esos, o sea, lo que te interesa es como extraer información de esos datos. La Ok. pregunta es que si los estás ordenando, ¿para qué te sirve crear clases o por qué es que los quieres como agrupar como en subconjuntos? Ok. Cuando tienes demasiados datos, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato, la altura, o mejor dicho, imaginemos que tú eres dueño de una empresa y que en esa empresa tú estás produciendo, pues en este caso, como lo había puesto, balines. Entonces, tú quieres saber, por ejemplo, la calidad como de estos balines, si varían mucho o si están centrados solamente en una sola medida. Pero puede ser que de todos esos balines, por ejemplo, aquí tengo 60 balines, y ver qué tanto varía uno de otro, estaríamos viendo, por ejemplo, 1.724, 1.725. Entonces, al momento en que tú creas las clases, tú vas a estar dividiéndolos en rangos. Entonces dice, ¿sabes qué? Los balines que están de 1.724 a 1.726 van a ser estos o van a ser aquellos otros. No sé si me dio a entender. Y de esa manera tú ya te vas a dar una idea de cuánto es esa diferencia, porque lo tienes dividido por clases, o por ejemplo, cuando tienes una cierta cantidad de personas que, supongamos, que tienes la altura y tienes en un salón de clases y ninguna persona va a medir lo mismo. Entonces, cuando tú lo pones con clases, dice las personas que están de una altura de, supongamos, 90 centímetros hasta 1.2 metros, y luego otra clase de 1.2 metros a 1.3 metros o 1.5 metros. De esa manera tú vas a ir agrupando tus clases para poder analizarlas de manera más, pues más compacta, si no tendrías toda una lista de diferentes personas con diferentes tamaños. No sé si eso explica la pregunta o si era otra cosa la que estaba queriendo saber. Es como este rango en donde tú defines justamente cómo vas a categorizar estos valores de acuerdo a cómo vengan tus datos, ¿no? Así es, y de acuerdo a tus necesidades. Ok, súper. No sé si me voy explicando. Por ejemplo, en una ocasión tuve que hacer un análisis de las variaciones de índices en bolsa, y pues estas variaciones eran, o sea, a pesar de que, mejor dicho, eran demasiadas, pues. Entonces, simplemente yo los empecé a categorizar en unas clases de si es mayor a cero, pues va a estar en esta clase. Si es mayor perdón, mayor a cero, va a pertenecer a una clase, y menor a cero, va a pertenecer a otra clase. O sea, es dependiendo también mucho de tu problema que quieras solucionar. En este caso, simplemente es como ese ejercicio, pues tenemos estos balines y queremos ver cómo se va separando estas distancias, mejor dicho, sí, estas distancias en centímetros. Creo No que sé igual si, sí, de hecho creo que eso ya ayudó bastante porque aclaras que en agrupaciones puedes tener como datos que tienen cierta relación y pues al final te conviene tomarlos como un todo más completo.
Creo que para ayudar un poco con el contexto de las personas que nos acompañan, lo ideal es que estén trabajando con datos asociados a medio ambiente. Entonces, por poner un ejemplo, podemos pensar en que yo entro a la plataforma nacional de datos abiertos, así a la plataforma de datos que hay en México, país, y yo descargo como los datos de contaminación del aire o nivel calidad de aire que hay desde el 2014 hasta el 2018, ¿no? Entonces puede ser que tenga un montoncísimo de datos y puede ser que me convenga agrupar los datos con ciertas especificaciones para de allí tal vez hacer una interpretación o analizar ya un caso específico. Entonces, por eso es que ahorita igual y Paco está como intentando agrupar los datos de acuerdo a características que tienen, en este caso, los balines, pero pues a gran escala con los datos que trabajen sería realizar algo análogo. Y ahí tú me corriges, Paco, si no estoy diciendo idiosincrasias. Sí, sí, de hecho sí está bien. No sé, alguna otra duda que tengan o continúo. Creo que Bueno, no parte hay de la otra respuesta pregunta que hasta ahora, así que si quieres tú dale. ¿verdad? Bueno, entonces igual continuamos, igual retomando el tema, la regla de Sturges es una regla para poder crear clases de acuerdo a la cantidad de datos. Entonces aquí, bueno, ya estos datos ya los había contado también, aquí me faltó poner el número de datos, que son 60 datos. Entonces, para sacar el número de clases, tenemos que tener el mínimo y el máximo, y lo que es el rango. ¿Ok? Y lo que le estaba mencionando, el número de clases es K, que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 por del número de datos. Entonces aquí vamos a poner es 1 más 3.3 logaritmo logaritmo 10 y el número de datos. Sí. No está bien. Ok. No. Está bien. Oye, Rodo, yo lo estaba haciendo con Excel en mi computadora. ¿Tú conoces aquí en esta parte de las hojas de cálculo cómo se pone el logaritmo natural, perdón, el logaritmo base 10? En realidad, creo que hay de dos sopas. Uno, si quieres mudarte Ujú. totalmente a Excel, creo que esto nos ayudaría a facilitar a todo el mundo como el trabajo. Pienso que todo el mundo tiene Excel. Y si Ujú. no, creo que de manera nativa tiene el logaritmo natural. Dame un segundo y ahorita te digo cómo es logaritmo en base 10. Ah, mira, es log 10. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, es log 10. Sí. Pero nada más escribes log 10 y entre paréntesis el valor. Sí. Vale. Bien. No, no, aquí. Sí. Logaritmo. No sé si es porque estoy en minúsculas, pero no. Ok, no, pues si quieres mejor me paso al Excel, porque aquí no me está permitiendo hacerlo. Sí, sin problema, tú dale. A ver, ahorita un poquito, porque acá hay disculpa por la tardanza. Ok. Bueno, igual ya les había mostrado, vamos rápido, tenemos los datos,
de datos tratados. Aquí vamos a ponerle este color. ¿Ya? Ya está rápido. Y le agregamos un filtro. Ok. Y bueno, lo que les mencionaba de la regla de Sturges. Tenemos el número de datos, que son 60, el mínimo y el máximo y el rango. Mínimo. El máximo. Y el rango, que es la diferencia de estos dos. Igual, repasando otra vez, es K1 más 3.3, logaritmo base 10 del número de datos. Entonces aquí tenemos 1 más 3.3 por el logaritmo de 60. Ok, entonces aquí lo que nos está diciendo que la cantidad de clases que vamos a ocupar son 60 clases. Entonces, esto lo vamos a dividir entre el rango. Ok, el rango que es esto, entre el número, que va a ser la distancia de cada una de las clases, y vamos a ordenarlas de manera ascendente. Aquí está el mínimo, como lo habíamos visto anteriormente, y vamos a poner aquí las clases. Aquí se va a redondear a 7, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases. Ok, aquí van a estar los rangos. Y aquí vamos a poner la frecuencia de los datos. De esta manera vamos a saber cuántos datos se encuentran en cada uno de los rangos. Entonces vamos a iniciar en este lado y le vamos a sumar lo que es este datito, y el siguiente va a ser este va a ser igual a este, y aquí le voy a poner F4 para que no se mueva la casilla. Y vamos a repetir esto hacia abajo. Ok, y de esa manera va a tomar este dato de acá y le va a sumar este de acá. Ya va a ser todo el número de clases. Y vemos aquí al final está el número máximo. Entonces, igual repasando, tenemos la regla de Sturges, nos dice que tenemos 7 clases con una distancia cada una de 0.032. Entonces cada una le vamos sumando esta cantidad y nos va a dar el rango de cada clase. Entonces aquí lo que podemos ir haciendo de manera muy arcaica, se pudiese decir, es sumando la cantidad de lo que son los datos, que sería, bueno, de 1.724 al 0.72 está, perdón, al 0.27, 7.27 es 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Y así no la podemos ir con los siguientes, pero aquí las ventajas que tiene también a veces Excel es que podemos utilizar también condicionales de programación. Y a ver, otra vez, voy a ponerle contar sí, y aquí que van a ser todos los datos de aquí que tengo. Si es mayor al E3, que sería este de aquí, perdón, ese es a ver, E3,
rápido. Ok, aquí sería este dato de aquí y este dato de acá. Nos sale 5. Lo que estoy aquí diciéndole es que de todos los datos, contarme cada uno de los números si es mayor o igual a este número y restármelos, y restar si de todos los datos es mayor o igual a este número. Es decir, que va a contar todos los números que sean mayor a este, que van a ser obviamente 60 datos, pero después le vamos a restar todos los números que sean mayor a este número, que sería pues el restante de los otros datos, y eso va a ser igual a 5. Y si esto lo repito para todos los demás datos, tenemos, esto no salió muy bien, que digamos, con 10, vamos a hacerlo ahorita de la manera arcaica. Entonces, tenemos 1.73, que sería desde aquí, 73, hasta el número 33. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos. Ok, y luego del 36 hasta el número 74, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 36 al 74, 33. 36 al 74. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, 18, 19, 19. Okay. Y así no la podemos ir viendo todos cada uno de los datos, y la verdad pues sí sería bastante pesado contarlos todos. Igual aquí ya está todo resumido porque es demasiado tardado, y esto supone que debe ser igual a 60, que son los números de los datos. Aquí está, que serían los 60 datos. Entonces, de esta manera, repasando, tenemos el número de clases, creamos cada uno de los rangos con este dato, y pues ya tenemos la frecuencia de los datos. Entonces, de los balines, que tienen un tamaño de 1.7 a 1.72 son 5, en el siguiente rango son 7, en el siguiente otro rango son 10, y así consecutivamente hasta el último rango, y estarían sumando 60 datos. Ahorita, ¿tienen alguna pregunta hasta dónde voy o quieren continúe todavía? Creo que para resumir también un poco, en esencia lo que ha sucedido es que una vez que tienen ordenados los datos, esta fórmula de Sturges lo que hace es que calcula cuántas clases son las que va a haber en total. O sea, de todos los datos que hay, los intenta partir relativamente en un número proporcional, dependiendo de el rango mínimo y el rango máximo. Entonces, lo que está haciendo Paco es justamente usando esta fórmula, pues la fórmula nos dice como, pues en total, de todos los datos vas a tener 7 intervalos. El primero va a comenzar pues desde el dato más chiquito hasta, ¿cuánto? Pues ahí está la variabilidad que tiene Paco, que es de 0.003. Y lo que te dice esta tablita que acaba de armar es que en la primera clase, pues el rango va a ser del dato más chiquito hasta ese dato, súmale esta variabilidad, y todos los datos que estén en ese intervalo van a ser la frecuencia. Esto significa cuántos datos caen en ese intervalo. Y de hecho, si se dan cuenta, en la frecuencia hay como una pancita, y los datos que están más en medio son como, o los datos que tienen medidas como más en medio,
pues son los datos que tienen, que ocurren más veces. Esto lo podríamos interpretar como que si tenemos una bolsita llena de balines, si yo tengo una bolsa así llena de balines, de hecho creo que ni debería mencionar esto porque seguro tú lo vas a mencionar más adelante, Paco, pero, pero Está bien, adelante. Pero esta frecuencia nos habla, por ejemplo, de la ocurrencia de los datos. Si yo tengo una bolsa de 60 balinas y meto la mano así al azar, pues lo más probable es que me salga un balín que tiene más ocurrencias, o sea, mayor frecuencia en todos estos datos. Y ya ahí, perdón por el spoiler, que seguramente ahorita Paco también les iba a platicar, pero en esencia es esto. El tener estas clases nos ayuda a tener como datos agrupados, que ya vimos que al tener muchísimos datos, esto puede ser súper útil. Y pues ya, perdón, síguele, Paco. Sí, está bien. Y bueno, ahorita Perro ya lo acaba de decir perfectamente. Y se ve visualmente, pues aquí están toda la lista de estos datos, y pues analizarlos hasta cierto punto sería pues tedioso. Entonces, al momento en que los agrupo por clases, pues ya es muy sencillo poderlos analizar. Entonces, aquí como les mencionaba Ferro, podemos encontrar pues el dato pues, que más se va repitiendo, que sería pues, a lo que se le llama la moda, que serían todos los que pertenecen a la clase número 4, que sería del rango de 1.733 a 1.736. Entonces, de esa manera, supongamos, no sé, eres dueño de alguna empresa y estás vendiendo pues, una cantidad de productos X que pertenecen, supongamos, a un tipo de categoría de productos, categorizando tus productos. Es una clase, la otra clase, los productos, no sé, de lencería, los productos de línea blanca, etcétera. Entonces tú ya vas separando tus clases y sabes que pues mis productos que pertenecen a la clase 4 son los que más se venden. Entonces pues uno ya con eso se va a enfocar más a ese tipo de productos que a los que menos se estarían vendiendo. Entonces aquí ya igual tenemos lo que es la media, que sería el número de datos totales, o sea, la suma de todos los datos. Ahorita les explico bien esta. Sería la suma de todos. Y esa cantidad se va a dividir entre el número de datos, que son 60. Entonces, aquí de los balines que tenemos, la media es de 1.73, que casualmente está igual con la moda. No siempre pasa eso, pero pues en este caso, bueno, sí, no siempre pasa, y aunque sí con mayor frecuencia, que es en este caso, y después la mediana, que sería pues, el dato mínimo más el dato máximo, y todo esto dividido entre 2. Entonces vamos a imaginar otro ejemplo, que eres dueño o eres la persona encargada de un departamento de calidad. Pongamos que en ese departamento de calidad tú quieres pues asegurar que tus productos siempre salgan con la misma calidad. Supongamos que trabajas en FEMSA y estás con los de Coca-Cola. Entonces tú tienes que asegurarte de que la Coca-Cola siempre tenga, no sé, 250 mililitros. Entonces nunca va a ser exacto, siempre va a salir alguna pequeña variación. Entonces en estas variaciones tú puedes tener tu muestra de todos estos datos y vas a decir, ¿sabes qué? Pues la mayoría de los datos están en 250, imaginemos que aquí está el de 250 y están cayendo ahí. Sin embargo, tú tienes algunos datos que van más hacia abajo o más hacia arriba. Entonces eso a ti ya te está dando información de que tu calidad no es muy buena. Aquí debería haber ceros y en medio debe haber la mayor cantidad de datos que tú quieres, que sean las cocas con esa cantidad. O imaginemos que estamos midiendo la calidad del aire. Entonces, con esa información, imaginemos un periodo de tiempo a lo largo del año y la información que nos va a ir arrojando es que
en ciertos meses de ese año vamos a tener cierto tipo de contaminante mayor del aire, supongamos de CO2, que nos va a afectar. Entonces, toda esa información la podemos sintetizar en un diagrama de frecuencia y ya nos va a ir arrojando información. ¿Sabes qué? Pues en estos meses hay mayor cantidad de CO2, entonces son los días que pues, tenemos que estar más al tanto de este tipo de cosas, etcétera. Entonces, son estadísticos muy básicos, pero que, pues, sabiéndolos interpretar, te pueden dar mucha información para poder, pues, trabajar. Entonces, ahorita podemos hacer un pequeño diagrama de frecuencias para hacerlo pues, más visible. Okay. Entonces, bueno, pues aquí ya aquí podemos verlo de manera un poquito pues más visual. De los que están en la clase 4, pues ya son los que tienen mayor cantidad de datos, de la frecuencia de estos datos. Y en sí, esto es la información que les estaba presentando. También hay otras maneras, hacer súper sencillísimas también de poder ver la información. Y aquí voy a enseñarles unos datos. Estos datos justamente los saqué de lo que es el ingreso bruto, de lo que es el ingreso bruto desde 1989 hasta 2019 de los diferentes entidades federativas. Entonces, hay muchas maneras muy sencillas de poder visualizar la información. Imaginemos que aquí queremos comparar el crecimiento del ingreso bruto de Aguascalientes y Baja California. Entonces, pues bueno, copiamos esta información, agregamos aquí a otra comparación, vamos a ponerle. Y vamos aquí a ponerle un pegado especial, que sería transponer. Entonces, pues ya tenemos aquí estos datos. Igual, también le voy a agregar, hay unos colorcitos. Y podemos hacer una gráfica así súper sencillísima solamente para ver el crecimiento. Entonces, de manera pues muy sencilla, vamos a quitar esta parte, no salió bien la gráfica. Aquí está. Entonces tenemos los periodos de 1989 a 2019 y simplemente podemos ver que a lo largo del tiempo cómo ha ido bajando Aguascalientes y ha aumentado Baja California Sur sus ingresos brutos de manera anual. Igual pues hay otros métodos para ver de manera real cuánto ha crecido, pero pues ya eso ya sale un poquito del tema de lo que es el análisis básico con estadísticos. Me hacen una pregunta, Paco. Sí. Justamente mencionan en los datos donde tienes un histórico, ¿por qué resultaría relevante graficar los valores para identificar crecimiento o disminución? Ok, ahí dependiendo también de como el objetivo del estudio, pero por ejemplo, el hecho de que esté creciendo, por ejemplo, Baja California y Aguascalientes, puede decirte
bastante información, por ejemplo, en la eficiencia de la recaudación de los impuestos, o puede darte también información de que están aumentando los impuestos, aunque, pues bueno, como sabemos, eso ya entra en otra parte, pues, de las leyes, pero también puede arrojarte información de lo que es el crecimiento económico de la que es la región. Imaginemos que puede ser que el gobierno esté dando mayor facilidad de registro de empresas, que eso ayudaría, pues, a la creación de más empresas, o que esté haciendo diferentes programas para apoyar a lo que son los emprendedores, que eso afectaría de manera positiva lo que es el crecimiento económico de alguna región. O, por ejemplo, también puede hacer que en ciertas regiones, en ciertas épocas, no sé, se está invirtiendo menor cantidad en ciertos recursos que son importantes para la región económica, porque, pues, como sabemos, dependiendo de la región económica, ciertos recursos naturales son más importantes. No sé, por ejemplo, hacia la zona sur, hacia la zona norte, si empiezan a invertir más en recursos como lo que es el litio, en investigación, explotación y desarrollo de estos recursos, puede ser que el norte empiece a crecer demasiado rápido, como ya se sabe que tiene grandes yacimientos de litio, y eso se refleja en sus ingresos, porque la economía se empieza a dinamizar, empieza la gente más a comprar, y por lo tanto empiezan a recibir más impuestos los gobiernos. O no sé si respondí tu pregunta o iba por otro lado. No, sí, totalmente. O sea, muchas veces depende como de la problemática que están evaluando, pero yo creo que hay muchos problemas en los que es relevante identificar justamente estas tendencias para casos específicos, suponiendo emisiones de CO2, por ejemplo. Pueden investigar si en los datos, en los historiales, si ha ido como en aumento, en disminución, y ahorita con lo que nos compartías de las tablas de frecuencias, si son tablas que tienen además como una fecha específica, tal vez no solo años, sino tal vez fechas por mes, podrían identificar tal vez que la emisión aumenta, por ejemplo, cuando hay cierta estacionalidad o en periodos específicos, ¿no? Que tal vez en verano pues la gente viaja más y eso significa que hay coche y eso significa que pues, hay más emisión de CO2, etc., etc., ¿no? Como que es más irse por ese lado, ¿no? Sí, así es. Entonces está, como lo dijo bien Fierro, y el ejemplo que hace rato mencionaba, tú puedes tener los históricos de emisión de CO2 a lo largo del año, y puede ser que los tengas de, no sé, de 2 estados, y puedas comparar el nivel de contaminación con las gráficas como la que acabo de mostrar. Y decir, ¿sabes qué? Pues en este estado uno tiene que intervenir en mayor medida, o qué otras cosas está haciendo el otro estado para tener menor grado de contaminación. Igual, ¿alguna otra duda? Sí, hay una. Preguntan, cómo podemos saber, Paco, si los datos históricos tienen como causa otros fenómenos involucrados? O sea, si yo tengo como datos históricos, en general, ¿cómo es que podría saber tal vez que hay algunos fenómenos que influyan en estos datos? Ok, ahí está un poquito más difícil, porque ocupas estadísticas más avanzadas, por decirlo de alguna manera, pero algo que te puede dar como una noción es lo que se conoce como la regresión lineal. Regresión lineal. Este tipo de modelo matemático te dice la probabilidad de que, supongamos, igual voy a utilizar las edades, tenemos personas que miden, de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14, 13, 14, 15, 16. Entonces esta persona mide 0.8, 0.9, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Pongamos que esas son las estaturas. Entonces, lo que hace la regresión lineal es decirte la probabilidad de que una persona mida 8.8 centímetros, o sí, 0.8 metros, dado que tiene una edad de 10 años, y así consecutivamente la probabilidad de que tenga 0.9 metros, dado que la persona tiene 11 años. Sin embargo, este tipo de modelos no te dicen una causalidad, eso sí te lo digo, o sea, no te dicen, o sea, es la causa de esto, porque hay fenómenos que, por ejemplo, no sé, cierto día de contaminación está la luna llena de cierta manera. Entonces, a veces encuentras una probabilidad que esté correlacionada, pero no es una causalidad. O sea, eso ya depende también mucho. Puedes utilizar, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, pero para eso tú ya tienes que tener como un background sobre alguna teoría que te va diciendo, ¿sabes qué? Pues mira, de acuerdo a estos estudios, no sé, las personas conforme van creciendo, van aumentando su edad. Entonces ya puedes decir, pues la persona, de acuerdo a su edad, va a medir eso, ¿no? Y el modelo pues te lo va a predecir, es una probabilidad, pero no te va a decir una causalidad como tal. Entonces, no sé si respondí tu duda. Pienso que sí. O sea, en resumen, puedes encontrar tal vez como alguna correlación, pero eso no va a implicar un motivo, pues eso no va a ser, el que datos se correlacionen no implica que la parte de causalidad, ¿no? Justamente nos preguntan, ¿las correlaciones nos podrían dar causalidades como la de Sperman? La de Sperman. Es que en realidad todo simplemente te da una correlación, todo tiene que ver ya como con tu background sobre conocimiento sobre el fenómeno. Por ejemplo, yo de mi campo que soy del área económica, o sea, no sé, aquí yo veo esta gráfica y bueno, pues está creciendo los ingresos, pero como te puedo decir, o sea, puede ser que las empresas estén invirtiendo mayor cantidad de dinero y eso afecte de manera positiva a lo que es el crecimiento, pero y puedo hacer un modelo de regresión y te va a decir ahí pues hay una correlación, pero como mencionaba, o sea, la correlación simplemente te dice qué tanto puede aparecer esta otra variable dado esta otra variable. No sé si esté explicando la duda. Claro, ya nos pusieron que sí, muchas gracias. Okay. Está súper. Thank you, Paco. ¿Ya? No, en realidad, si quieres continuar, está perfecto. No, pues igual ya terminé, pero pues si tienen alguna otra duda. Déjame reviso si hay alguna última pregunta. Creo que hay preguntas en general también que me habían hecho sobre los tipos de análisis que pueden realizar sobre proyectos, porque hay personas que tienen datos tal vez como muy básicos, tal vez sobre escolaridad, otro tipo de datos. Entonces, en este tema, este es mensaje para todas las personas que participan. No hay problema por ese lado. Ya mañana en las sesiones de mentoría en realidad vamos a estar revisando como cada uno de los equipos, como qué datos tienen, qué es lo que intentan descubrir y analizar de esos datos. Y sobre ello, pues les vamos a compartir también como un documento base que pueden utilizar. Y yo creo que les vamos a grabar también como una sesión que les ayude o que les funcione como a manera de tutorial de cómo hacer algunos análisis. Entonces, también para que no se preocupen mucho, digo, si quisieran hacer, en parte esta plática y esto que nos comparte Paco, está enfocado a que
depende un poco del problema, o los datos que se tengan, tal vez el qué tan robusto se necesita hacer un desarrollo o análisis de estos datos. Así que en realidad lo que resulta relevante o más sencillo ahorita es que si tienen algunos datos, a lo mejor intenten, si son datos históricos, pues graficar para identificar tal vez tendencias de crecimiento, de disminución, tal vez identificar algunos otros factores, tal vez identificar cuál es el dato que ocurre más veces y si tiene asociado una fecha, pues tal vez descubrir si esa fecha cae en un periodo específico, tal vez en verano, tal vez en invierno, como para intentar identificar justamente estos factores que les den esta información adicional a los datos. Hay un par de preguntas extra que nos están compartiendo. Una es si van a usar Excel o alguna herramienta como R o Stata. En realidad, Excel es el caso más básico porque hay personas que tal vez no tienen un background tecnológico. Si en realidad tú quieres utilizar Stata o hacer un análisis súper robusto con R, Python o cualquier otra herramienta que a ti te funcione, en realidad puedes hacerlo, no hay problema por ello. Y de hecho está bien porque eso habla como de la parte robusta que pueden trabajar sobre sus datos. Y hay una pregunta extra que de hecho yo creo que hasta esa nos puede ayudar a resolver Ricardo, que dice, ¿dónde podríamos encontrar datos más específicos, sobre todo asociados al reto del evento? Sí, de hecho, justamente ahorita que acaba de terminar Paco, la siguiente parte va a ser dónde podemos encontrar estos datos, un poco de qué son los datos abiertos en sí y por qué son relevantes para estos proyectos que están realizando. Entonces, a menos que haya otra duda o que tú, Rodo, quieras comentar algo más, podemos ver esta parte. Si no, digo, en las mentorías también les vamos a estar explicando cosas y les vamos a subir material al canal de recursos para que puedan consultar temas más específicos de todo esto que platicamos ahorita. Creo que en realidad nada más agradecerle a Paco. Hubo preguntas interesantes, entonces gracias por darte el tiempo, Paco, porque sabemos que estás como súper ocupado y ahorita con entregas de los proyectos en los que estás, con el posgrado y demás. Pues muchas gracias, Paco, por darte el tiempo. Y sí, como menciona Richard, les vamos a estar compartiendo páginas de recursos y más al rato, probablemente en la noche o mañana súper tempranísimo, les vamos a estar compartiendo un par de grabaciones que les van a ayudar bastante, también como explicando algunos de estos conceptos que nos compartió Paco. Entonces, si tienen dudas, siéntanse con toda confianza de preguntar en el Discord y también les vamos a pasar un link para agendar mentorías el día de mañana. Y pues nuevamente, muchas gracias, Paco. No sé si quieras comentar algo más. No, pues gracias a ustedes y una disculpa por las primeras fallas técnicas. Lo había probado yo con otras hojas de cálculo, pero no con la de Google. Está perfecto. Muchas gracias, Paco. Y pues entonces vamos contigo, Richard, nada más para que nos platiques cómo estaría este tema de obtención de datos y demás. Sí, claro. Voy a presentar mi pantalla. Y ya la deberían de ver, ¿cierto? Ok, entonces, ya que tuvimos toda esta introducción sobre el tema de análisis y de las cosas como que podemos hacer, como las tendencias y todo esto, al final los datos están ahí, pero no sirven si tienen un impacto real dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y para esto me gustaría que pensaran en un par de ejemplos de todos los problemas que pues, se encuentran día a día, ¿no? Por ejemplo, de movilidad, ¿no? El tráfico creciente en las ciudades, la contaminación que esto genera y todos los problemas de salud que también conlleva, ¿no? Y esto también es porque pues, nuestras calles y nuestros modelos de transporte están muy enfocados hacia el automóvil, en donde pues, si todos usáramos bici, a lo mejor tendríamos como efectos pues, mucho más positivos, ¿no?
Una bici ocupa mucho menos espacio, de hecho, por cada coche caben 4 bicis. Y pues bueno, justamente también temas de medio ambiente que son de lo que estamos aquí trabajando más. Y pues bueno, todos sabemos que las industrias y que diferentes actores contaminan más que otros, pero si se fijan, casi todo está concentrado en porciones geográficas muy pequeñas. Por ejemplo, las ciudades, ¿no? Que en realidad solo ocupan como el 2% del espacio, pero pues generan casi el 60% de las emisiones de carbono. Y pues otros temas también que son relevantes para la seguridad, para salud y para muchas otras cosas que podríamos pensar, ¿no? Entonces, bueno, para esto nos sirven los datos abiertos, para poder nosotros tener información sobre estos diferentes temas, ya sea movilidad, medio ambiente, salud, gasto público o lo que nosotros queramos. En sí, estos datos son públicos y estos datos, pues básicamente, por derecho, digamos que los genera tanto el gobierno como las universidades, como pues las asociaciones civiles, y los pone públicos para que cualquiera de nosotros podamos utilizarlos. Para esto existen varios portales de datos abiertos desde donde podemos descargar los datos. Un par de ejemplos son datos.gov.mx, que es el portal de datos abiertos a nivel federal, y es justamente el que contiene como la información de todo el gobierno, de los 3 niveles. A veces es más complicado encontrar a nivel local, como de municipios o ciudades, pero a nivel estatal y a nivel federal hay mucha información de todo lo que queramos. Y estos pueden ser desde datos geoespaciales, datos, ahí está como energía y medio ambiente, datos de desarrollo, datos de cultura, y todo esto les puede servir justamente para poder relacionar diferentes conjuntos de datos para la idea que ustedes estén desarrollando. Entonces, el primer portal es datos.gov.mx, ahí pueden encontrar todos los relevantes datos de gobierno. Hay otros como DataMX, este es un portal hecho por una asociación que se llama Codeando México, y también tiene muchos datos pues, de diferentes cosas. Entonces, bueno, la característica de estos portales es que no te tienes que registrar, no tienes que pagar nada, todo es completamente gratuito y accesible, y ya vienen los datos en formatos abiertos, que un formato abierto es básicamente que ya está pues listo para ser procesado y para ser analizado, como el ejemplo que nos dio este Paco. Y para esto, justamente, me gustaría explicar como súper rápido nada más las características que tienen los datos abiertos. Lo principal es que están disponibles, como dije, de manera pública y gratuita, que están accesibles sin restricciones. Esto significa que no te tienes que identificar ni mandar como tu IFE ni absolutamente nada, ¿no? O sea, los puedes descargar con un clic. Lo siguiente es justamente que tienen una licencia de libre uso. Esto significa que los podemos usar, publicar y hacer lo que queramos sin ninguna repercusión o detalle legal. Incluso si quisiéramos hacer alguna aplicación o algún servicio o producto que fuera comercial con estos datos, sería completamente válido. Son permanentes en el tiempo. Esto significa que la historia de cómo han estado actualizando los conjuntos de datos también es pública. Por ejemplo, los datos del COVID. Han estado añadiendo, de hecho, varias columnas y varios, otras variables de lo que había inicialmente, ¿no? Por ejemplo, ya agregaron un ID único para todos los pacientes que están identificando, para ver que no se repitan y muchas cosas, ¿no? Entonces, los datos van cambiando sobre el tiempo, no solo en la cantidad, sino en la estructura. Y por eso es importante saber cómo han ido cambiando. Y bueno, esas son las características legales, pero hay también varias técnicas que igual son un poco más relevantes para este tema, ¿no? Lo primero que mencionaba es que sean formatos abiertos. Esto significa que sean legibles por máquina y también que estén en formatos amigables. Esto de los formatos amigables es, por ejemplo, si tenemos un CSV, que es un archivo separado por comas, que se puede abrir con programas como Excel o como con Google Sheets, pero no necesitas necesariamente un programa con una licencia de paga o algo así. De hecho, si vieron, Paco tenía LibreOffice, no tenía Excel tal cual, y esa es parte como de la cultura o de lo que se pretende con los datos abiertos, ¿no?
La primacía es también que tengan como la mayor granularidad posible, es decir, si tenemos como datos de medio ambiente de una ciudad en específico y, digamos, de todas las ciudades de Guanajuato, no habría razón por la cual publicarlo solo como estado de Guanajuato, sino como todas las ciudades para que nosotros podamos utilizar los que más nos convengan o descartar los que no ocupamos. Otro es justamente que se actualicen de manera periódica para que siempre tengamos como los datos más recientes y pues que estén completos e integrales. Esto significa que tengan una descripción, un diccionario o metadatos, que es algo que vamos a ver ahorita también. Y pues bueno, voy a hacer hincapié en el tema de datos, de los formatos abiertos, porque es importante que pues obviamente la información que ustedes bajen y que vayan a utilizar sean estos formatos, porque si tienen a lo mejor documentos de texto, imágenes o PDFs, no van a poder extraer la información de manera fácil y no van a poder hacer un análisis más completo porque no van a poder justamente procesarlos con Excel, o si alguno de ustedes ya sabe alguna herramienta como Python o como R o lo que sea que ustedes quieran usar, pues no va a ser tan fácil si lo tienen estos formatos. Entonces, bueno, aquí les dejo los principales formatos abiertos, que es, como les comentaba, SSV, JSON y XML, también para datos estructurados, y hay otro tipo de datos que son los datos espaciales, que estos son como los que están georreferenciados. Esto significa que tienen básicamente una latitud y una longitud, que es cómo se determina, pues, cómo se pone a lo mejor un punto en un mapa, que de hecho hay varias maneras de representar geográficamente estos datos, pero bueno, les vamos a dejar un archivo donde explica mucho más esto en el Discord. Y bueno, ahora les dejo un ejemplo más o menos de qué podría ser como algo que se hace con estos datos abiertos y con datos espaciales específicamente. En este caso es un mapa de calor. ¿De qué se imaginan que sea este mapa de calor? Si quieren poner ahí en el chat. Estos datos provienen del INEGI, específicamente del NUE. De ciudades. De ciudades. Pues están en ciudades, pero no necesariamente. Ahí ya le atinaron a alguien, que ya lo había visto a lo mejor. Son los puestos de tacos registrados en México. Entonces, mientras más brillosa sea la mancha es porque más tacos hay, y justamente pueden ver ahí en el centro, que es la Ciudad de México, pues la ciudad con mayor número de tacos, ¿no? ¿Es neta? Sí, es en serio. ¿Es neta? Y como esto podrían hacer, de hecho tengo un amigo que hizo uno, pero de los puestos de lotes, ¿no? Digo, obviamente no están todos registrados porque sabemos que hay muchos puestos y trabajos informales, pero bueno, la página del INEGI es otra página de donde podrían sacar también muchos de estos tipos de datos que podrán usarlos para correlacionarlos o para por lo menos intuir y usarlos dentro de su trabajo, de su proyecto. Entonces, no se enfoquen a lo mejor en pensar en solo un conjunto de datos específico, como a lo mejor sería, no sé, las mediciones de contaminantes o de medio ambiente, sino como estas tienen un impacto real en otras áreas, como salud, como movilidad, como, pues, no sé, hay cosas que ni se imaginan que están relacionadas una con la otra, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo como medio burdo que me gusta poner, pero ustedes obviamente enfóquense en lo que nos llama, que es el medio ambiente, ¿no? Y bueno, para esto también hay muchas cosas que pueden utilizar. Obviamente hay muchas herramientas de código abierto. Si alguien sabe programar, puede usarlas. Si no, pues no hay ningún problema. De hecho, les vamos a dejar por ahí también otro pequeño tutorial de cómo analizar y manejar un poco datos específicamente en Google Sheets. Pero bueno, este es otro ejemplo que es justamente las entidades pues, federativas, y los puntitos como, bueno, esas manchas como moradas son justamente los casos de COVID, los casos positivos acumulados en cada una de las entidades. Y estos datos, por ejemplo, vienen del Coneval, que también podría ser otra fuente de datos que les vamos a dejar por ahí. Les vamos a dejar todos los links de esto, entonces no se apuren. Y justamente vi que un chavo en Twitter hizo un mapa súper interesante en donde él comparaba como, pues a lo mejor, una cosa del Coneval con un tema como de salud, que era lo del COVID. Y lo que hice fue justamente recrear
esa idea que él tuvo, pero bueno, yo lo hice con mis propios datos y con mi propio mapa. Y lo hice de la Ciudad de México porque es la que tenía, por ejemplo, los datos más completos que yo encontré, en donde aquí, si pueden ver, están resaltadas en diferentes colores las colonias. Las colonias, perdón, las alcaldías. Las alcaldías con colores más oscuros son las alcaldías que tienen índice de pobreza más, pues tienen mayor rezago en este tema, ¿no? Y son los que tienen más alto índice de pobreza. Y estas, por ejemplo, del centro son las que tienen menor índice de pobreza, las amarillas, las que están más claritas. Entonces, bueno, lo primero es que saqué estos datos del Coneval y eso me dio, pues, esta información, ¿no? De hecho, aquí está justamente agrupado por clases, que fue lo que nos enseñó Paco ahorita, que son estos rangos. Y estas clases me sirvieron a mí para poder definir como en qué color iba cada uno, ¿no? Y bueno, ya que puse esta información, este primer conjunto de datos de los índices de pobreza, le puse encima estos puntitos. Y estos puntitos que básicamente pues son como círculos de diferente radio, son el número de casos activos en cada colonia de la Ciudad de México. Entonces podemos ver justamente cómo en las alcaldías que tienen mayor índice de pobreza hay mayor número de casos activos. Y digo, esto a lo mejor no es un shock porque pues por muchas situaciones a lo mejor hasta es obvio que las personas con un menor ingreso económico pues tienen que salir justamente a buscarse la vida y hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una representación como súper rápida, que de hecho la hice para una plática, o sea, la hice en vivo, me tomó como pues los 40 minutos que duró la plática y está súper fácil y así pude hacer justamente esta relación de pues cómo vemos esta brecha que existe en México, que es súper clara para todos, pero que a lo mejor es fácil decirla, pero es difícil contarla con evidencia, ¿no? Entonces, aquí es un claro ejemplo. Como esto, hay muchos ejemplos que a ustedes se les pueden ocurrir, o sea, esto es como nada más a lo que llegó mi imaginación, pero estoy seguro que ustedes tienen muchas más ideas que yo. Y pues bueno, si se preguntan cómo hice ese mapa, es con una herramienta que se llama Kepler. Tiene una versión, es de código abierto. Esta de hecho la hizo Uber para poder hacer como análisis geoespaciales de grandes conjuntos de datos de todos los viajes que hace Uber. La puso pública en GitHub. GitHub es un repositorio de código abierto, una plataforma de repositorios más bien. Y bueno, tiene una parte como de demo app en donde ustedes pueden como explorar el mapa y hacerlo de manera gráfica, o sea, no sin programar y sin el código. Esa es una manera como muy intuitiva de hacerlo. Y pues bueno, hay diferentes tipos de mapas y cosas y análisis que se pueden hacer. Entonces, para esto me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a hacer que el próximo sprint, que va a ser mañana, en el taller de visualización y cómo va a ser su entrega. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo datos en crudo del COVID, que es datos de los estados y de diferentes lados, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, algo que yo podría descargar. De hecho, si me voy a datos.gov.mx, aquí tengo justamente como todas las secciones y lo demás, ¿no? Aquí hay como historias de datos, ahí le pueden dar como una checada. Pero el primer conjunto de datos es información referente a casos de COVID-19 en México. Entonces, justamente aquí ya tengo como estos datos y si se fijan, aquí me dice el formato, CSV, que es lo que les comentaba, formatos de datos abiertos. Entonces, bueno, ya tengo aquí este conjunto y lo puedo descargar sin necesidad de registrarme ni nada. Lo descargo y, bueno, de hecho aquí hasta ya me parece como que yo ya lo había descargado, entonces pues lo descomprimo y ya me viene todo. Aquí me da un poco de información de quién lo publicó, la frecuencia con la que se publica, cuándo fue publicado por primera vez, a qué subsecretaría o secretaría le corresponde y demás. Si se fijan, aquí tiene algo muy importante, que es el diccionario de datos. Voy a descargar este archivo también. Lo voy a dar en descargar.
Y nada más denme chance a abrirlo súper rápido. Ahí está. Lo estoy abriendo. Y lo que pasa es que muchas veces tenemos estas columnas, pero no sabemos qué significa cada una. Entonces, bueno, aquí ya me descargó el diccionario y tengo varias cosas, ¿no? Hasta tengo aquí esta cosa que agregaron sobre la actualización del diccionario. Lo primero que voy a hacer es abrir esta cosa que dice catálogos y el de descriptores. Entonces, catálogos básicamente me muestra qué significa cada cosa. Por ejemplo, aquí tengo todas las columnas de lo que viene en mis datos. Y estas son cómo se llaman las columnas. Por ejemplo, tengo fecha de actualización, ID registro, origen, sector, sexo, entidad, municipio y demás, ¿no? Entonces, aquí me dice qué significa cada una, porque a lo mejor tengo este que dice fecha def, ¿no? Que es la fecha de función. Tengo si habla alguna lengua indígena, si tiene alguna comorbilidad, si tiene como varias cosas, ¿no? O este, por ejemplo, que identifica si el paciente tuvo que ingresar como una unidad de cuidados intensivos. Si yo en un principio hubiera leído nada más como esto, lo de UCI, pues a lo mejor no sabría, ¿no? No estaría muy seguro. Para esto sirven los diccionarios, nos explican qué es cada cosa y en qué formato está. Por ejemplo, aquí la fecha está en formato año, mes y día. Esto también es muy importante que lo tomen en cuenta porque cuando veamos la parte de visualización de datos, necesitan tenerlo como en un formato específico para que se visualice de manera correcta. Y si se fijan, en varios de estos dice que tiene un catálogo, ¿no? Como catálogo de identidades, catálogo de sexo, catálogo de diferentes cosas. ¿Qué es este catálogo? Es justamente este otro documento Excel que nos abre, en donde, por ejemplo, si le pongo aquí, el sector de origen, ahí van a venir los datos, pero en vez de decirme que viene de la Cruz Roja o que viene del IMSS o que viene del ISSSTE, me lo va a poner como claves, como 1, 2, 3, 4 y lo que sea, ¿no? Y eso va a pasar con muchos conjuntos de datos, en donde vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un catálogo de las entidades de todos los estados y si ven un número, pues no se asusten. Eso significa que representa algo, ¿no? Es una clave, pero no sabemos exactamente qué representa. Para esto son los diccionarios y los catálogos. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver que el número 5 representa Coahuila y demás, ¿no? Incluso tengo una de municipios que yo ya sé, por ejemplo, que el 11 es León, porque ya me sé casi este dataset de memoria de tanto que lo he trabajado. Y justamente les voy a enseñar un ejemplo de algo que yo hice. Este es un informe interactivo, que es como lo que ustedes van a hacer, de los casos de León. Este ya lo hice hace bastante tiempo. Entonces, aquí yo visualizo justamente, por ejemplo, todos los casos que están hospitalizados, ambulatorios, hospitalizados, hombres, mujeres, cuál es la edad promedio, el total de casos, cuando nada más había 358. De hecho, tengo unos más actualizados, pero creo que abrí uno viejo. En dónde están, por ejemplo, y la tendencia cuando iba subiendo, que ahorita pues ya bajó y volvió a subir, y diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otros ejemplos que hice con Google Data Studio, que es lo que vamos a ver mañana. Este es, por ejemplo, de las personas que se conectan al programa de brecha digital, de estos puntos de acceso a Internet gratuito que hay como en las escuelas públicas, en las zonas rurales y demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué tecnología usan? Si es como una escuela, una iglesia, etcétera, e incluso, por ejemplo, un mapa de usuarios, en donde esta es justamente una parte georreferenciada, en donde yo tengo una latitud y longitud de dónde está cada uno de estos puntos, y el radio del círculo es obviamente de acuerdo al número de usuarios que se conectan en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo ya le puedo aplicar como diferentes filtros de en qué fechas y demás, pero eso ya lo vamos a ver más a detalle mañana. No se apuren por esto ahorita. Y bueno, parte de esto es justamente de dónde descargan los datos, ¿no? Ya les di ahí varios ejemplos. Específicamente para este ejercicio, vamos a usar una plataforma del PNUD, o bueno, pueden descargarlos de aquí.
en donde tiene un portal de análisis para el desarrollo. Y este portal básicamente tiene 3 cosas, ¿no? Un portal de datos abiertos, una base de conocimiento e infografías. Ahí también se pueden dar una idea de más o menos qué están haciendo ellos y qué podrían hacer ustedes, ¿no? Y justamente aquí en el de datos, pues ahí pueden escoger varias cosas, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí viene Agenda 2030 y pueden ver como sus bases, ¿no? Si del INEGI o del mismo PNUD. Y aquí están todos los ODS, entonces pueden escoger casi por ODS. Y, por ejemplo, aquí está como cambio climático, ¿no? Y aquí yo puedo ver, pues no sé, la variable que yo quiera. Pues nacional. Y me muestra como la diferente información. Dependiendo de la información que exista, es cómo se las va a visualizar. Aquí, por ejemplo, no sé la verdad ni que estoy viendo, porque nada más le piqué algo súper random. Pero, por ejemplo, aquí hay algo de desastres naturales. Puedo decir que me dé el total a nivel nacional. Actualizo y me da como ciertas cosillas. Entonces, ahí puedo ver más o menos como diferentes cosas. Y podemos descargar estos datos. Todos estos datos, como decía, están públicos. Aquí, de hecho, está como descarga el catálogo de variables, que es lo que hablábamos como sobre los catálogos. Ahí ustedes pueden seleccionar toda la información que quieran. Por ejemplo, justamente aquí tengo un selector para todos los años. Ahí está, por ejemplo, aquí ya actualicé el tema de desastres naturales, ¿no? Entonces ahí me dice como cuántos hubo cada año a nivel nacional, o lo puedo ver como por estados. Y aquí está cada uno de los estados, ¿no? Entonces, toda esta información ustedes lo van a poder descargar. Este portal yo creo que les va a servir un montón y pueden usar los demás como el de datos.gov.mx o DataMX justamente para descargar otro tipo de datos o incluso también datos de medio ambiente, pero que vengan de otros lados, para poder hacer sus análisis. Entonces, bueno, eso es casi todo. Nada más les comento que hay bases de datos que tienen mejor calidad que otras, y esto es porque es un proceso de apertura que es, pues, no tan sencillo, y más si son datos de gobierno. O sea, es todo un esfuerzo desde capacitar, desde poder estructurarlos y de poder abrirlos, lo de las licencias y pues todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo de datos abiertos. Igual, si tienen alguna duda, vamos a estar como poniendo todo el material en Discord y mañana las mentorías. Y pues bueno, sin más, creo que esto sería como la última parte de esta sesión. Entonces, si tienen alguna duda, déjenla en el chat, y si no, pues creo que aquí concluiríamos. O si quieren abrir su micrófono también. Sobre el entregable, también les vamos a dejar las instrucciones en el canal, como la vez pasada. En este caso, su entregable va a ser que ustedes ya seleccionen un conjunto de datos, el conjunto que vayan a utilizar, que lo limpien, o sea, que quiten toda la información que no van a usar y que se queden solo con la información importante, y que vayan viendo justamente cosas relevantes sobre los datos, como tendencias, promedios o cualquier cosa que ustedes detecten. Esto es más como de acuerdo al conjunto de datos y al tema que estén trabajando. Entonces, es un poco más abierto el entregable, pero básicamente se define como entregar el conjunto de datos final con el que van a trabajar. Pasen el de los elotes. No me acuerdo dónde estaba, pero se lo voy a pedir a mi amigo y ya se los mando por ahí. También hay cosas, hay muchísimas cosas que pueden hacer. O sea, hay temas pueden mapear las rutas de transporte público, pueden, por ejemplo, aquí en León hicimos hace poco un ejercicio de ciencia ciudadana, en donde llevamos varios sensores a medir como diferentes zonas, el tema de medio ambiente. Ya después hicimos como un análisis y una presentación de varias cosas más como audiovisuales, más como una experiencia audiovisual del impacto de diferentes contaminantes en estos lugares, que de hecho es de lo que va a ser la plática de cierre el sábado, porque lo hicimos con el Fab Lab. Y pues bueno, no sé, échenle ahí coco sobre qué podrían hacer y qué datos les interesa.
en lugar de plataforma o documento, ¿qué nos recomiendas para guiarnos a la hora de limpiar los datos? Les vamos a dejar una herramienta. La verdad es que para los datos que van a estar bajando, la mayoría ya vienen en buena calidad. Entonces, con filtros de Google Sheets o de Excel la pueden armar. Si quieren algo un poquito más pro, les vamos a dejar un video de una herramienta que se llama Open Refine, que va a ser uno de los tutoriales que les vamos a poner, en donde ahí pueden hacer como una limpieza un poco más pro, aunque es algo más técnico, pero si lo quieren, ahí se los vamos a dejar. ¿Qué pasaría cuando no tenemos datos crudos y solo estadísticos? En este caso, los datos estadísticos solo les servirían como para contar parte de la historia, pero lo ideal es que trabajaran justamente con datos, pues ahora sí que desde la fuente original, datos crudos, si no existen sobre el tema que están trabajando, intenten trabajar con datos de algo relacionado o de otro tipo que les puedan ayudar a por lo menos ustedes crear sus propias visualizaciones o sus propias cosas. YouTube se cayó. O sea, como en general en el mundo. Chale. ¿En serio? Órale. Igual no creo que tarden mucho en restablecerlo, digo. Usualmente cuando pasan estas cosas no duran más de 1 hora o cosas así, ¿no? También la que se cayó fue Data MX porque no la puedo abrir. Pues me acabo de... esa es la de... A ver. ¿Saben cuál otra está buena también? datamexico.org. Esa la sacaron hace como 2 meses o algo así. La sacó la Secretaría de Economía junto con el INEGI y también ahí ya te muestra como visualizaciones de muchísimas cosas. Sí les vamos a dejar todo en Discord. Entonces no se apuren, igual que como el post que les pusimos ayer del Sprint 1, les vamos a dejar toda la información sobre este del Sprint 2. datamx.io. Bueno, parece que DataMX está caído, pero bueno, hay muchas otras donde pueden bajar su información. Tráiganle una Coca-Cola. Para los entregables finales de esto, si es solo los datos, les vamos a dejar como esta plantilla que nos enseñó Paco de los datos que él trabajó. Entonces, se las vamos a dejar para que vean más o menos como las fórmulas que él usó y todo esto. Lo ideal sería que ya hicieran en su entregable no solo la limpieza de los datos, o sea, no solo tener los datos y la limpieza, sino que ya apliquen algunas de estas fórmulas para ver cosas. Si quieren, pueden ir haciendo como gráficos para visualizar tendencias o lo que quieran, pero ese no es el objetivo de este sprint ahorita, entonces no se enfoquen en eso, sino enfóquense en encontrar el conjunto de datos y en entenderlo. Ya lo de la parte gráfica es lo que vamos a ver mañana. ¿Alguna otra duda, chavos?